el micrófono, ¿verdad? A pesar de que estoy saliendo un poco una gripe, pero me da todavía un poquito. Se escucha bien allá atrás. Pueden venir acá y así nos viven más adelante. No le voy a preguntar. Bueno, entonces. Yo creo que el compartir los conocimientos es la razón por la que uno hace la parte de docencia, ¿verdad? Nos conocemos con el profesor Mendoza desde que yo era alumno y era jefe de guardia. Acá está el doctor Cueto, fue mi instructor de quinto curso de obstetricia. Y sigue participando y sigue compartiendo, ¿verdad? En medicina nunca vamos a saber todo, siempre tenemos algo nuevo y hay cosas que pueden cambiar. Se vuelve adelante, se va hacia atrás. Hace 34 años estamos trabajando en el medio, cumplimos el año 34 años como centro de diagnóstico y 15 años como director del curso de Caguazú. Entonces, siempre compartimos con profesores, estamos para eso. Y no tenemos que ser egoístas. Y tenemos que saber que cada uno tiene su tiempo. Todos hemos pasado. Nadie llegó a donde llegó sin haber pasado todo lo que ustedes están pasando o van a seguramente pasar. Entonces, cada uno en su tiempo y en su momento. Ya pasó esa época que los profesores tenían que quedarse hasta morir. Gracias. Tenemos que vivir también un poco, ¿verdad? Por lo menos lo que nos queda, ¿verdad? Con la satisfacción de haber compartido con todos. Una competencia sana, ¿verdad? Me habían pedido que yo desarrolle el tema de IOTA y de dieta. Tengo entendido que es un curso básico también, entonces vamos a tratar de darle lo que digamos se recomienda como mínimo, ¿verdad? Para que ustedes puedan manejarse. Yo siempre le digo también a mis alumnos, no se preocupen ustedes por las cosas finas, preocupense primero de lo que es normal y manejar bien lo que es la normalidad, que es el 70% de lo que uno hace en la rutina. Y el resto ustedes van a identificar primero probablemente con otra persona con más experiencia, con una persona que tenga un equipo mayor, pero así uno va creciendo, ¿verdad? Como ustedes ven ahí, eso me gustó mucho, ¿verdad? De una figura donde era el puntero en la río. Ustedes dentro de las masas anexiales, sobre todo las que a nosotros nos preocupa, que son las que tengan alguna sospecha maligna, nosotros tenemos, aquí ustedes ven el origen de cada alimento. Generalmente la mayor proporción está dado por los tumores epiteliales, ¿verdad? Tenemos los tumores de células germinales, tenemos los tumores de estroma y tenemos los tumores que pueden estar en los anexos, ¿verdad? De origen metastásico. Entonces, dentro de los tumores de ovario, ustedes ven que el 85% corresponde a los tumores epiteliales de ovario. Y el resto se distribuye, ¿verdad? Entre un 6 y un 5% en el resto de las patologías. El gran problema en ovario, lo mismo que en las mamas, es que generalmente son tumores y procesos silenciosos. Cuando ya se hacen evidentes, muchas veces ya están en una etapa un poquito más avanzada, en un estadio, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer. Por eso es muy importante, a pesar de que estamos viendo y dando una clase de métodos auxiliares, como la ecografía, ¿verdad? No olvidar nunca la clínica. Es una cosa que en realidad nos da una ventaja en general. Y que yo asumo también que muchas veces tenemos la costumbre de que indicamos una ecografía transvaginal, una ecografía ovaria. Nos ponemos qué edad tiene, nos ponemos qué antecedentes familiares tiene, nos ponemos qué tratamiento están recibiendo, ¿verdad? O mínimo la sospecha de lo que estamos buscando para ayudarnos. Entonces nosotros tenemos que, de alguna manera, dentro del interrogatorio, poder sacar esos datos que nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque es muy diferente cuando nosotros hacemos una ecografía a una mujer premenopáusica que en una mujer posmenopáusica. Fíjense ustedes las posibilidades, cómo cambian entre tener una patología oncológica, ¿no? Y una patología
patología normal o un tumor benigno. Sin embargo, en la copenopausia, fíjense cómo esa torta roja que está aquí de patología oncológica va creciendo y la posibilidad de tener patologías benignas también va decreciendo. Es por eso que hace muchos años atrás, fíjense aquí, esto comienza en el año, en realidad tuve la suerte de estar en una mesa en el año 97 en un congreso que se hizo en Buenos Aires, que fue el Congreso Mundial de Ecografía, donde en una mesa donde estaban todos los capos en esa época, yo no les conocía, me sentaron ahí, estaba el secretario en la mesa, ¿verdad? Ahora después de muchos años sé con quién estaba, ¿verdad? Era lo que estaban haciendo lo que era el grupo IOTA. Es un grupo que se conformó entre varios centros y varios expertos para tratar de empezar a buscar todos juntos de la misma manera y analizar casos para hacer el diagnóstico de las masas anexiales. Grupo Internacional de Estudios de Tumores de Ovario, eso quiere decir IOTA en español, pero porque eso son siglas en inglés. Entonces ustedes ven, en un primer momento se conformó como un nivel 3 de expertos y eso comienza más o menos alrededor del 99. Fíjense acá, tiene varios pasos. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos con los países del primer mundo. Ellos se ponen estudios a largo plazo y metas a mediano y corto plazo para ver. Fíjense cómo eso está hace el 99 y hasta hoy, ¿verdad? Se van poniendo puntos de corte. En un primer momento, ¿verdad? Eran grupos de expertos. ¿Qué quiere decir eso? Eran grupos de personas entrenadas, seleccionadas, centros seleccionados, equipos estandarizados, para poder, digamos, después validarlo con el resto y buscar una manera más sencilla de que todo el resto, los comunes mortales como nosotros, vamos también de alguna manera a hablar el mismo idioma para llegar a conclusiones y sacar conclusiones. Entonces ustedes ven aquí que a partir del 2010 más o menos ya comienzan también a unirse centros de lo que se llama no expertos, o sea, gente que está haciendo imagen que se supone que tiene que manejar mínimamente conceptos de normalidad. Y posteriormente, ¿verdad? Ya se hacen los análisis. Fíjense a usted que el desarrollo de la validación de esta estrategia solamente se hace como manera para detectar precozmente el cáncer de mama y tomar medidas. Y sobre todo esto, que es lo que ellos tienen, que es el follow-up, o sea, no solamente ver, sino seguir hasta el final, hacer la patología y ver si realmente qué se tiene. Entonces surge en el año 2000 esta publicación donde un grupo que saca de hospitales de referencia, de Leuven, de Suecia, del King's, comandado por el doctor Timmerman, que estaba en aquel momento, era uno de los que estaba en aquella mesa, yo lo conocí, era jovencito. Entonces, ellos, en base a todo lo que les mostré, sacan algunos criterios diciendo que al final ustedes van a ver qué es lo que hacemos todos los días, solamente que hacemos ordenadamente. Entonces proponen que todos hablemos el mismo idioma, en los mismos términos, en las mismas, tratar de las mismas definiciones, para después poder poner todo junto y sacar los resultados. Entonces, ¿qué es el IOTA? Nada más que son términos de definiciones y medidas para describir características ecográficas de los tumores anexiales. Es una opinión de un grupo de consenso de expertos en esta área. Entonces, ¿qué objetivos tiene? Conocer los diferentes términos y definiciones, identificar los hallazgos ecográficos de las masas anexiales mediante la ecografía y clasificarlas según estos criterios. Y según estos criterios también ver la manera de poder distinguir entre lo posiblemente maligno y lo que, digamos, es benigno. Aunque sepan ustedes que la ecografía como método auxiliar no tiene que dar un diagnóstico. El diagnóstico es anatomopatológico finalmente. Lo que nosotros hacemos es sospechar y describir nada más. Entonces, ahí tienen ustedes lo que se escribió, la verdad, Internacional de Tumor Análisis, que es IOTA, ese grupo. Entonces, ellos proponen, primero, definir qué se considera una lesión, definir primero qué se considera una lesión,
definir qué es un componente sólido, un septo, una papila, los tipos de lesión, contenido de los quites, describir el contorno, medir, ver el líquido cuando sale algodura y también le agregan posteriormente el Doppler. O sea, esto ellos, así como generalmente también en la parte cuando uno hace un estudio morfológico, uno recomienda seguir un orden, ellos recomiendan seguir un orden, identificar y seguir un orden para clasificar eso que uno está encontrando. Entonces, por definición es todo aquello que forma parte o es algo no, o es un hallazgo patológico que forma parte de los anexos, a nivel de ovario sobre todo, ¿verdad? La definición de septo, cuando nosotros hablamos de septo, está dado, fíjense aquí, el septo tiene que ir de la pared interna de una imagen aneuploidica a la pared interna, al borde interno del otro lado, o sea, tiene que cruzar todo para definir un septo que va a dividir en cavidades una lesión. Entonces, esto es incompleto, no es. Sin embargo, si yo le pregunto aquí cuántas cavidades hay, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 5. ¿Estamos de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Esto es incompleto y esto se habla de imágenes que son otra vez quísticas dentro del quiste. O sea, hasta 4 le podría sentar. Después vamos a ver eso. Entonces, es una estrella de tejido que va de la superficie interna hasta la superficie opuesta con un espesor variable que va de 0,5 a 10 milímetros. Y esto es muy importante. También ellos delimitaron que el espesor de ese tabique o septo tiene que ser más o menos por debajo de 3 milímetros. Por encima de 3 milímetros ya se van, por lo que ellos ya siguieron y vieron las patologías, por encima de 3 milímetros uno ya tiene que pensar en otra cosa y vamos a ver inclusive si tiene vaso. Entonces ustedes tienen aquí que la manera correcta también de evaluar un septo es hacer el scan en un grado de 90 grados, o sea, hacer la toma del Doppler para la arteria cerebral. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos en un saquital, pues esto no vamos a poder determinar, ¿verdad? Así como el fémur, cuando está así, tenemos que ver un ángulo de 90 grados o lo más cercano posible para determinar si eso cruza todo y determinar el grosor de ese septo. ¿Qué son las lobulaciones? Son formaciones circulares o semicirculares que protruyen dentro del quiste. ¿Se acuerdan? Esos son los lóbulos o cavidades, o como quieran llamarlo. Fíjense que ustedes aquí tenemos con la ayuda, ¿verdad?, de la ecografía de 3D, podemos ver cómo parece un saco intestino, ¿verdad?, dentro de una imagen típica, ¿verdad?, en una reconstrucción volumétrica, donde también se puede apreciar la parte de la cavidad interna, ¿verdad?, las características de esa imagen quística. O sea, le llama vesículas hijas, quiste dentro del quiste. O sea, fíjense que son todas cosas que nosotros rutinariamente hacemos, ¿verdad?, pero solamente que ellos ponen bien claramente lo que consideran para poder poner eso en el informe. Entonces ustedes ven aquí, simplemente con el moviente van a ver aquí y dentro aparece el otro, ¿verdad? Es muy importante también, fíjense, ese movimiento suavemente, sin estar también ser muy violento, ¿verdad?, para ver la movilidad, ¿no? Hoy en día también es muy importante para otras patologías también. Entonces, ¿qué son las papilas? Fíjense, esto todo está en la publicación que ellos lanzaron, ¿verdad?, para estandarizar los términos. Fíjense aquí, tienen una imagen aneuploidica. Sin embargo, al movilizar, ustedes ven que de la pared interna protruyen una imagen ecogénica hacia el interior del quiste. O sea, eso le llaman papilas. Las papilas son estructuras sólidas que se localizan en una pared interna o a nivel de los tabiques con una altura igual o mayor a 3 milímetros. O sea, 3 milímetros es lo que tienen que guardar. ¿Qué quiere decir 3 milímetros? Y
y les muestra cómo tiene que hacer una medida para saber que es 3 milímetros. Fíjense, nosotros no tenemos que incluir en la parte, digamos, que consideramos que es más ensanchada de esa porción sólida, tenemos que excluir la pared del quiste, o sea que tiene que ser desde la base hasta la parte superior, no incluir hasta el externo, sino hasta la base, ¿sí? Hasta la base de eso. Y esto tiene que darnos más de 3 milímetros para decir que es una papila. Sí. Doctor, si tenemos indeterminado eso, o sea, si no hasta ya 3 milímetros, algo que no, podemos hablar todavía de una vegetación exofítica o algo así. Podemos describir Ellos ese definen, de 3 ¿verdad? milímetros. Ellos definen que por debajo de 3 milímetros, si nosotros encontramos aquí como se está mostrando aquí, por ejemplo, Sí. acá se ve bien, ¿verdad? Sí. Vamos a suponer que esto es uno solo y menos de 3 milímetros. Sí. Entonces ellos definen eso como una irregularidad del contorno interno. Ah, correcto. Y hablan de una deformidad del sistema cuando hay una compresión externa. Bien. ¿Estamos? ¿Me pueden parar? No sé si hay ninguna duda o se va muy claro. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? O sea, nos podemos formar papilas y otra persona con más experiencia va a recibir el informe ahí y ve que tiene menos de 3 milímetros, entonces hay alguna cosa que no está funcionando, ¿verdad? Justamente. Pero sí podemos definir como una irregularidad de contorno interno que no alcanza en los criterios de una papila, ¿verdad? Ahí está. Es lo que preguntaste recién. Fíjense que todos tienen las mismas dudas que cada uno tiene, ¿verdad? Las mismas preguntas. Pero solamente que ellos toman el trabajo de escribir, estudiar y analizar realmente si vale la pena o no vale la pena, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo te define dos tipos de lesiones quísticas y sólidas. Las quísticas pueden ser uniloculares o multiloculares. Entonces, ellas tienen una definición de un centro, ¿verdad? Para definir cuántos lóculos hay en una quística. Si se presentan o no con los tabiques completos o no. Un quiste unilocular es un quiste de una sola cavidad, puede tener septos incompletos, no tiene componentes sólidos, pero sí puede haber un tipo de contenido fluido interior. Y a veces no tan fluido, vamos a ver después que hay también componentes ecogénicos, ¿verdad? Que también se consideran como imagen quística a pesar de verse un componente que es un caso bien específico, ¿verdad? Aquí hablamos de los contornos, ¿verdad? La altura, la pared interna puede ser lisa o irregular, siempre y cuando la altura de la inflorescencia debe ser inferior a 3 milímetros. Volvemos a repetir otra vez, ¿verdad? Si el contorno se define como regular o irregular, en las imágenes sólidas, la regularidad está definida por el contorno o el borde externo. En la quística está definida por, ya dijimos, en la capa interna de esos quistes. Un quiste unilocular. Un quiste unilocular. Quiste unilocular con un área ecogénica, con un fluido también finamente o espeso en su interior, no se clasifica como una proyección papilar sólida porque es específico de esta situación. Por eso se le llama quiste. Un dermoide lo consideran como un tumor sólido. Es un quiste. Quiste, un dermoide. Unilocular sólido, cuando tiene un componente sólido medible o al menos una estructura papilar que ya dijimos tiene que superar los 3 milímetros. Puede ser regular o irregular, puede ser único o múltiple y tiene que ocupar también una proporción mínimamente más del 25% para considerarlo como sólido. Si hay una proyección papilar sólida, entonces la pared es
regular por definición, ¿verdad? Y una página. Que pueden ser también de superficie, como ven ahí, la superficie de esas proyecciones sólidas pueden ser enteramente lisa o pueden ser irregulares como un poliedro. Un quiste multilocular, ¿verdad? Los tabiques no se consideran como un componente sólido, es lo que ya vimos, ¿verdad? Ya vimos que multilocular es cuando tenemos varios tabiques complejos que dividen en 10 partes. O pueden ser también multilocular sólido, o sea, varios lóculos con áreas o proyecciones ecogénicas sintéticas. Y lo sólido, ¿verdad? Puramente sólido, es cuando tenemos las lesiones sólidas que son hipoecogénicas. Sepan ustedes que siempre se compara en relación, ¿verdad?, con la estructura vecina y con el geometría, ¿verdad? Entonces, pero que ocupa más del 80% de esas lesiones es sólido, no hay quita, no hay quita, sólido, es sólido. Y otro también define el contenido de los quistes. Y esto también hoy en día, porque varía un poquito hay algunas modificaciones que se van haciendo, ¿verdad?, para ir ajustando. Yo les estoy mostrando lo clásico, ¿verdad? Entonces, el contenido logístico puede ser puramente anecoico, o sea, una imagen bien uniformemente anecogénica. Pueden tener imágenes ecogénicas, finamente ecogénicas, densas en su interior de bajo nivel, en el caso de que tengamos tumores mucinosos. Algunos llaman como vidrio merilado, ¿verdad?, que es característico de los endometriomas generalmente. Puede ser hemorrágico o reticulado, espandal de abeja. Esas imágenes que uno ve, que cuando hace unos movimientos que les dije suavemente, uno ve, ¿verdad? Después vamos a ver también que se pone Doppler en todo esto, ¿verdad? Vamos a ver si eso se moviliza o quite hemorrágico. Puede ser de ecogenicidad mixta, en el caso de los cercoides, o puramente ecogénico en el caso de los tumores sólidos. O sea, eso es la clasificación. Se sugiere medir todo lo que se encuentra en los tres planos, o sea, largo, ancho y alto, como la medida común que se hace, ¿verdad? Y donde el componente sólido, uno cree que es el lugar donde el componente sólido ocupa el mayor lugar, preferentemente si vamos a ir a masa sólida. También es importante determinar si hay o no líquido en el Douglas. Y se recomienda medir el líquido, ¿verdad?, en el mayor diámetro antero-posterior y empezar en milímetros. ¿Por qué? Todos sabemos que líquido suele haber en el Douglas, normalmente está una cantidad, ¿verdad? Pero si uno, sobre todo, muchas veces no es la misma persona la que le hace el seguimiento, tenemos que tener una referencia para saber si ese líquido aumentó o disminuyó. Por eso hay que medir. Y por último, ¿verdad?, tenemos una valoración subjetiva del color. Entonces ustedes ven que como todo proceso de neovascularización, el Doppler es muy importante. Tienen un botoncito ahí, ustedes ponen si hay alguna duda, ¿verdad? Y de acuerdo a la cantidad de color que puede presentarse, tanto por fuera como en las papilas, como en los secos o en la masa sólida, se clasifican de acuerdo al flujo, a la cantidad de color que tenga, en 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Lado, poco, medio, mucho. Pero es importante saber que como son vasos de baja resistencia pequeños, hay que tener ciertos cuidados para hacer el Doppler. O sea, no le podemos poner un PRF muy alto, con un pico alto. Entonces se recomienda una frecuencia de 6 y 9, que son todos los puntos frecuenciales, ¿verdad? Las ondas. Además está decir que básicamente, si no es muy grande, lo básico es la vía transvaginal, ¿verdad? No va a tener para la evaluación. El PRF entre 0,3 a 0,6, no más, ¿verdad? Una ganancia de 0,8 es un filtro bajo. No es nomás poner el color, sino tenemos que ver, sobre todo si trabajamos en un servicio donde varias personas están utilizando, ver en dónde quedó y ponerle el color, podemos estar dejando de lado. Entonces tenemos uno cuando no hay flujo color,
cuando hay un flujo mínimo, cuando hay un flujo moderado y por supuesto ya cuando hay mucha cantidad de flujo centrífugo. Hoy en día también se habla de la sombra acústica. La sombra acústica es la pérdida de eco acústico de una estructura que, como ustedes saben, absorbe, atenúa y absorbe la transmisión de los ultrasonidos. Entonces, en base a todo esto, ellos engloban y dicen, si uno recibe, ¿verdad? Y habla de lo que se llama reglas simples o simples rules. Clasifican B1 cuando es un quite uninocular, bien anecogénico, sin ninguna estructura, pero hoy en día se le da mucho valor al tamaño. No solamente, anecogénico, que tiene una masa de centímetros. Eso vamos a ver. La presencia de un componente sólido que tenga un diámetro menos a 7 milímetros. O sea, no solo más de 3, sino menos de 7. La presencia de sombra acústica. Que sea un tumor, aunque sea multiloculado, pero que sea, como ustedes ven ahí, liso internamente, que sea menos a 10 centímetros. O sea, 100 milímetros. Y un huesito contiene flujo. Entonces, ellos dicen, esto nos deja relativamente tranquilos cuando vemos según esa clasificación. Cuando hay que prestar atención, cuando un tumor sólido, digamos que para que sea sólido es más de 80% ocupando el sigma. Y sobre todo irregular, desde el punto de vista de ecoestructura, la presencia de así al menos 4 estructuras papilares, o sea, más de 3. Más de 3. Puede ser un tumor sólido, multilocular, irregular, que tenga un diámetro mayor a 10 centímetros. Y por último, con un flujo color muy intenso. O sea, ustedes tienen, eso se llama M1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y el otro M1, M2, M3, M4 y 5. Después combina, ¿verdad? Y dice, 1, si una o más N es maligno, ¿verdad? El presentó de sospecha, ¿verdad? En ausencia de alguna vez, entonces hay que considerarlo potencialmente como maligno. Le dijimos que anatomía patológica es la que confirma, ¿verdad? Regla 2, si tiene una o más características B, está en presencia. En la ausencia de ninguna M, obviamente nos deja más tranquilo, ¿verdad? Y regla 3, si M y B están presentes, o si ninguna B o M está presente, el resultado se clasifica como no concluyente y se recomienda pasar el estudio a una persona con más experiencia, que es lo que hoy en día se está haciendo, ¿verdad? El trabajo hoy en día de ellos es modificar un poco esto. Ahora uno voy a invitar, ahora en febrero, ¿verdad? Tuvieron todos los centros que están trabajando, porque ellos están trabajando sobre detectar si es posible aquellos borderline o esos A11 global. Entonces, ellos están levantando todas las estadísticas a ver cuál es lo que más hay que tener en cuenta. Y se asociaron también con el Colegio Americano de Radiología para hacer una clasificación más simplificada. O sea, hay una clasificación entre el Colegio de Radiología y el grupo IOTA que se juntaron y dijeron, bueno, esto tenemos que tener en cuenta, porque si no tenemos muchas cosas que buscar y hablamos todo el mismo idioma y proponemos una misma cosa. Entonces, esto es lo básico que ustedes tienen que manejar para poder después hacer eso. Y eso es lo que le llaman hoy en día el ORTRATS, que son de los radiólogos, ¿sí? Jefe, antes de pasar al ORTRATS, la utilización, según tu experiencia, de la escala malignidad del ECOG-2, utilizando IOTA más CA125. Bueno, eso ahora Antes ahora de digamos, mostrarlo, está más adelante. Lo que pasa es que dentro del modelo que está modificado ahora,
ellos tratan de sacar todo lo que es subjetividad. Entonces solamente se basan en 9 parámetros. 6 son puramente objetivos o ecográficos. Sí. Entonces lo que ellos hacen es meten eso todos en procesadores y sacan criterios de riesgo personalizados. Ustedes pueden entrar ahora y es gratis. Todo esto que yo le digo es gratis, está online. Pueden entrar en Isugo, pueden entrar en IOTA, www.iota.org. Tienen como una calculadora como la FETA, como la FETA test. Ustedes ponen la edad, ponen quién hizo la ecografía y les saca el riesgo personalizado. ¿Qué pasa? Ellos ahora, voy a mostrar, clasifican si es premenopáusica o posmenopáusica para los padres. Ahora, premenopáusica no le dan valor. Si posmenopáusica le dan valor solamente para diferenciar estadios 2, 3 de los avanzados. O sea, no es necesario. ¿Por qué? Porque vieron que los valores no cambian mucho, ¿verdad? Hicieron con y sin. Y vieron que no cambian mucho en base a los criterios que uno tiene para ver y encontrar. Y uno de los criterios que más influye es quién hace. Por eso, dentro de los 3 criterios que ellos tienen, fuera de los criterios objetivos ecográficos, es si se dosa o no, que es laboratorio. Y el centro, si es un centro especializado y oncológico, tienen el ojo más entrenado lógico. Si todo el día están viendo un tumor ovario, no tenemos que hacer gestación, pérdida, foliculometría, ahora ellos solamente trabajan en eso. Y la edad, que son los que ponen, ¿verdad? Que son las variantes, ¿verdad? Entonces, yo te voy a mostrar eso. Entonces, ¿qué hacen? El ORRAS es más o menos lo mismo que tenemos para todos los tiroides, pulmón, próstata, bueno, ahora es pero ¿qué hicieron? Y esto es 2018, una primera publicación, pero ya está, pues salió oficialmente en el 2020, o sea, 2 años después de ver, yo publican y proponen, ¿verdad? Entonces sale este artículo que es el ORRAS ecográfico del riesgo de estratificación y manejo, sobre todo para eso el borderline. A mí me interesa sujetar, porque si uno recibe una ecografía y ve una masa mixta, llena de vasos, irregular, más del 80% sólida, con líquido en cavidad, se tenía que ponerle en la frente así como antes la enfermera que me seguía en mi urgencia de ectópico que venía y decía, doctor, ese con ectópico. El problema está en eso que está ahí. Y en el primer mundo, el problema está también a quién le van a priorizar a darle tratamiento o no, porque ellos les pagan. Y tienen lugares limitados, no tienen tampoco lugar para todo el mundo. Entonces, el riesgo puede esperar. Este está más avanzado, bueno, a este le tenemos que tratar. Más o menos así es el asunto. Aparte de la ciencia también. Siempre atrás hay un componente, ¿verdad? Que son los que generalmente son los que dan los apoyos para la pesquisa, ¿verdad? Pero les interesa también otra cosa. A nosotros no nos interesa la parte médica, yo les interesa la parte económica. Y se van a sorprender, ¿verdad? Cuando echan los webinarios, saben que tiene probablemente un borderline, pero uno y dice, no, puede esperar que hecho de que parece que es una 1-2 y le dejan, pero le pagan. Entonces, sale esto, donde se juntan el Colegio Americano y todo lo que hicieron en el IOTA, pero ojo, se ponen de acuerdo y sacan un modelo que se llama el paso 2. Todo lo que vimos en el paso 1, que ahora le llama reglas, descripciones simples, que le voy a mostrar, ¿verdad? De todo lo que vimos, ellos se muestran eso. Ahora agarran solamente 6 modelos y determinan qué hacer con esos 6 modelos en el primer paso. Si no se cumple con ese primer paso, estamos, ya le dejan totalmente, piensan que ya es algo que no es muy urgente, que es probablemente benigno. Pero si hay alguna cosa que se sale de esos pasos, se pasa al paso 2, que se llama Agnes.
que es el estudio de los neoplasias de los anexos. Entonces, fíjense, un montón de gente americana y todo el grupo, ¿verdad? Se reúnen, sacan esto y clasifican el órgano y dicen, para todas las pacientes, como ya sean pre, pero es importante ahora decir si esa mujer es pre o postmenopausia cuando se está haciendo. Puede tener factores de riesgo o no, o sea, es por vía intravaginal y tiene que hacer un especialista enfocado en lesiones anexiales. Se limita a trompas, ovarios, quiste paraovárico. Y fíjense acá uno de los cambios, ¿verdad? Se utiliza, en vez de estar midiendo las papilas, yo qué sé, el diámetro mayor de la lesión independientemente del plano. O sea, se toma una sola medida. La medida más grande de lo que nosotros consideramos que es la lesión. Y se caracteriza si son una o varias, pero se toma una, la más grande. Y se basa en una puntuación. El score de color también es algo que ellos ponen, pero no está muy metido dentro de su, porque la apreciación también puede ser, la técnica puede dar errores dentro de su modelo de estudio. ¿Cuándo clasifican un ORAT 0? Cuando hay factores técnicos, ya sea presencia de gases o lesiones grandes o intolerancia para el estudio. Y lo que recomienda es repetir la ecografía con buena preparación o hacer una resonancia en todo caso. ¿Qué es un ORAT 1? Son todas aquellas lesiones que vimos nosotros, esas imágenes, pero que se ven en la premenopausia y que tienen un tamaño menor a 3 centímetros, por lo menos. Son las imágenes clásicas, ¿verdad? De los folículos persistentes, el cuerpo lúteo. Un ORAT 2, esto tiene un riesgo posiblemente benigno menos del 1% de malignidad, que son los quistes simples, lo que vimos. Quiste simple, quiste hemorrágico, quiste dermoide y endometrioma. Nosotros al mirar eso no tenemos mucha necesidad de pensar que es algo malo al principio. Después tenemos los quistes paraováricos, que están dentro de los otros dos, quistes de inclusión, quistes peritoneal. ¿Por qué? Porque hay todo un esquema. Yo te voy a mostrar solamente para que tengan un conocimiento, vamos a preguntarte, porque esto ya es la segunda parte. Lo bueno sería que ustedes manejen cómo se clasifican las lesiones, ¿verdad? Para después ver, porque esto ya integra eso. ¿Verdad? Si ustedes no saben cómo van a hacer una lesión, no pueden integrar manejo. Pero esto ya es más complejo, porque esto ya propone un seguimiento. Si es premenopáusica o no, hay todo un complejo criterio. Y hablan de otras 3, y fíjense que ya riesgo a 10% cuando es unilocular de cualquier tamaño con una pared irregular, aunque sea menor a 3 centímetros. O un quiste multilocular, aunque tenga sus bordes lisos, ¿verdad? Menor a 10 centímetros con un score color de 1,3. O sea, de nada a medio niño. O una lesión sólida de borde de cualquier tamaño, aunque no tenga color. Un 3 también es uno unilocular, pero mayor a 10 centímetros. O sea, el punto corta y es 10. Acuérdense lo que dijimos del niño, era 100 milímetros, ¿no? Algunas cosas seleccionaron y aplicaron acá, pero no toda la descripción, ¿verdad? Porque se pusieron de acuerdo entre los dos. Y aunque sea un dermoide, un endometrioma, un quiste hemorrágico, pero que supere 10 centímetros, ¿por qué? Porque encontraron también, mínimamente, pero encontraron también algunas células actínicas en esos concomitantes después de ese tamaño. O sea, fíjense que todo se basa en
en seguimiento y para poder poner, no es que ponen más porque sí. Y el manejo, ¿verdad?, ginecológico, un riesgo 4, multiloculares, mayores de 10, multiloculares, pared interna, septos irregulares, mayores de 3, quistes multiloculares, pero o sólidos con un score de 4. Eso es obviamente más obvio, ¿verdad? Entonces, yo sé que hay gente que ya está informando acá en la función, porque no les sorprendan ahora si reciben un órgano, ¿verdad? Quiere decir que ya tienen esto, sobre todo los radiólogos, están para hablar en los mismos términos con los radiólogos. Un riesgo intermedio, fíjense, posiciones papilares de 1 a 3 o 6 sólidos con una fluctuación un sólido de 2. Otras 5, su posibilidad de malignidad es de más del 50%. Después. Allá arriba a la derecha. Acá. Voy a ver un botón de salir de ahí. Creo que me la doy por un lado que queda. Fíjense, lesiones sólidas de más del 80%, con compromiso irregular con un score de color de 4. Quistes sólidos con componentes vasculares, multiloculares. Esto ya es más que evidente, ¿verdad? Con más de 4 protecciones papilares. La presencia de ascitis o nódulos peritoneales. Porque hay muchos trabajos que se hicieron, hay muchos papeles antes de llegar a eso, ¿verdad? Decían si es la papila o si el líquido en rula, cuál es lo que es el componente que uno tiene que darle más importancia, ¿verdad?, en cuanto a la posibilidad de que sea algo bueno o malo, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque en estos casos, 4 y 5, ya se recomienda pasar del nivel basal. Ya se recomienda la revisión a centro oncológico o a ginecólogos que tengan una formación gineco-oncológica. Y en lugares donde interpreten también tengan otro tipo de cosas para poder hacer, ¿verdad? Y complementar con la resonancia. Entonces, fíjense, hoy el paso 2 que le llaman, el ACTIS, es que tienen en cuenta todo lo que vimos, estos 6. Si el diámetro máximo de una lesión, la proporción de tejido sólido que encontremos, que se mide también en un solo plano, si tiene más de 10 lóculos, si tiene más de 3 proyecciones, o sea, papilas, si tiene sombra acústica y si tiene ascitis. Eso es lo que hoy le llaman el paso 2. O sea, yo veo una masa sospechosa y le mando a alguien. Ellos van a verificar estas cosas en esa masa y van a poner la DAP. Si tienen y quieren hacer, van a ponerse a 125, ¿verdad? Y va a ser un centro entrenado para ver solamente oval. Entonces, la aceptación es un poco limitada en la práctica diaria porque nosotros no tenemos toda esa estructura, ¿verdad? Entonces, en base a eso, ellos hacen un cuadro de manejo. En el cuadro de manejo ustedes ven aquí cambios funcionales normales para la premenopáusica, menor a 10 centímetros, todo está en este primer paso. Nosotros ya no necesitamos cargarle a ese centro, ¿verdad? Si no reúne estas características, entonces ya pasamos al paso 2, o sea, que vayan y vean bien para tener un manejo conservador, quirúrgico o un tratamiento especializado en un centro oncológico especializado. Y fíjense, hacen tablas para cada uno. Yo les resumo acá en colores, ¿verdad? Algunos que son seguimientos cada 6 meses o anual, y otros no, hay que remitir ya, no hay que penar, no hay que operar. Todo está hecho en esos lugares para tener. Entonces, la estrategia es, ¿verdad?, que si nosotros con las descripciones simples, que son las características que vimos, ¿verdad?, benignas, nosotros no tenemos
No necesitamos ir a lugares más específicos. Si no se cumple con estas características, entonces sí tenemos que pasar a evaluar. O sea, si esto no funciona, tenemos que pasar al paso 2. Y ese paso 2 ya es un consenso, ¿verdad? Vimos acá, es lo que se hace, ¿verdad? El paso 1 es solamente determinar. En el paso 2, ya nosotros tenemos que ir a un nivel de experto para poder tener un nivel de manejo de acuerdo a la categoría que puede ser conservador o más radical, ¿verdad? Sobre todo en aquellas que no tienen hijos o parte de infertilidad, ¿verdad? Somos que dependemos del estadio, no recibe mucho. Y como les dije, yo le escuché a Timerman y a Thomas Bohr, que son los que lideran ahora del hombre, diciendo que estas tablas que usan para saber a quién le van a dar prioridad, que tienen vida de gente tan respetable. Fíjense acá. Sí, hay posibilidad. Fíjense todo lo que le hacen. No solamente se hace 125, ¿verdad? También pueden hacer, mira, tomografía, resonancia, PET, calificación quirúrgica, todo para poder, este es el centro, ¿verdad? Sobre todo si tienen que tener una acción de fertilidad o de prioridad en algunos casos. Por lo tanto, es un léxico estandarizado entre los radiólogos y el grupo de imaginólogos, incorpora todos los riesgos, es optimizar los resultados en el cáncer, conducta expectante en los cánceres o tumores asintomáticos clasificados como benignos, mantener una función hormonal de las premenopáusicas y evitar procedimientos quirúrgicos innecesarios. No es una guía, es solamente un material de consenso, de recomendación. Y tiene mucho que ver, fíjense que acá en mayúscula pone, ¿verdad? La historia clínica. La historia clínica. Y en base a un criterio profesional particular para cada persona. Y para complicar más allá hay otra resonancia, ¿verdad? O sea, eso ya es con el contrato. Eso es solamente para que ustedes vean, ¿verdad? Como cada vez hay más cosas. La bibliografía ahí tienen ustedes. Es nueva. Eso fue ahora en febrero de 2004, ¿verdad? Y eso también es gratis. Gratis, ustedes pueden entrar aquí en la página de WOFU y ponen textbook y van a encontrar un libro de todo lo que es ecografía, imágenes de medicina interna y medicina general. Está escrito por 67 profesores de todo el mundo. A mí me ocupo el honor de escribir el capítulo de ginecología, ¿verdad? Con la profesora de la Universidad de Sydney. Esto ustedes tienen en 80, en más de 60 idiomas, solamente entrar en un día, llegar a la banderita para tener el idioma, porque el original está en inglés. Entonces eso es un aporte. Ahora se va a hacer en la actualización de ese libro. Tiene imágenes, tiene videos, y está hecho de una manera simple. O sea, no es muy complejo. ¿Por qué? Porque la idea del grupo de educación de la WOFU, de la que yo soy miembro todavía, es en países como Asia y en África, por ejemplo, no hacen trabajo, tenemos que hacer imágenes por arriba, ¿verdad? Hay lugares donde todavía hay cierto. Entonces, la idea es que les pueda servir de ayuda a todos, no en un nivel muy especializado, sino en un nivel basal para todos. Entonces, eso es totalmente gratuito. Muchas gracias. Entonces, terminamos con este. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, medio básica mi pregunta, ya que no soy ginecólogo. Cuando usted mencionó acerca de las reglas en el paso 1 de IOTA, dijo que si hay un componente M, considerar maligno. Sí. Si hay un componente B sin M, considerar benigno. ¿Por qué cuando están presentes los dos componentes no se puede clasificar? Porque uno puede asegurar que eso está prevaleciendo. Si vos ves los dos,
en la imagen. Y decir, bueno, yo me quedo con el benigno, ni que te equivocas. Pero al estar presente en ahora, por ejemplo, por eso sería el paso 1, ¿verdad? El paso 1. Ahora no simplificaron. Es hacer imágenes. Que son las imágenes típicas, ¿verdad? Un quiste simple, un quiste endometriósico, un quiste dermoide y un quiste hemorrágico, pero menores de 10 y sin color, te quedas tranquilo. Pero si se escapa de alguna de esas características o se agregan, como decir, alguna otra característica que le ponen un M, por ejemplo, ya no te sirve esa clasificación de tener que ir al paso 2. Entonces en el paso 2 tenés que ir a medir el tamaño de la lesión, el mayor tamaño. Decís si hay en los dos, pero tenés que medir todo y en todos los tamaños. Agarrar el más grande, agarrar y medir lo más grande del sólido, reclasificar el color, ver si hay líquido, ver si no tiene sombra acústica, y ahí, ¿verdad? Esto por supuesto, ellos mandan todo, yo lo puse ahí, mandan a un procesador. Como le dije, usted esto mismo pueden echar online y tienen un cálculo. Su paciente le pone ahí 1 centímetro a un lado, tantos años, no tienen, no importa si tiene bones, y ponen las medidas, esas 4 medidas, o 6 medidas, son 6 medidas que se piden. O sea, si tiene líquido, si lo que les mencioné, ¿verdad? Te ponen. Y van a ver cómo cambian tremendamente, ¿verdad? Es lo que uno cree cuando le da el cálculo del riesgo en base a esos datos a esa persona. Suben tremendamente las posibilidades que eso sea algo más y no algo tan pequeño. Por eso, las reglas simples o restricciones simples solamente sirven cuando es bien obvio. Hoy en día ya se pasa a lo Disculpe, quisiera hacer una consulta. Cuando clasificó el protocolo 3, había hablado de los quistes unioculares que no importaban el diámetro, pero que si tenía un borde interno igual irregular. Pero lo que quería saber es, sí o sí tiene que ser más de 3 entonces centímetros para, o igual borde interno irregular. Yo encuentro una imagen de 27 No, milímetros. Más de 3, por eso 3 centímetros más de Milímetros. más de 30 milímetros, bueno, pero no, 30. 27 milímetros, dígelo, o sea, 3 centímetros, 30 milímetros, pero No, milímetros, 3 milímetros, está ahí, madre. Del En el borde otro de estaba bien, en el primero estaba mal. 3 milímetros. pero del quiste en sí, profe. No, o sea, No, lo que yo no, pregunto es si yo encuentro un quiste, o sea, sí o sí, yo entiendo que tiene que ser más de 30 milímetros para hablar de quiste, pero mi pregunta es, si yo encuentro una imagen anecogénica de 27 milímetros, supongamos, y tiene un borde interno irregular, yo no puedo pensar nomás que es un folículo persistente en resolución, o yo tengo que decir que ese que es igual 27 milímetros, pero borde interno irregular. Por eso le agregan ellos otro dato. Si esa mujer es premenopáusica o posmenopáusica. La conducta no es igual. Tampoco quiere decir que está segura, ¿verdad? Pero tenés menos chances si es premenopáusico que sea una cosa hormonal, pues por eso no es lo que ellos le ponen. Eso es entre los radiólogos y los ejecución, ¿de acuerdo? No quieren medir todo, porque lo otro es bien simple, ¿verdad? De hecho, todos hacemos, cuando vemos una masa inicial, somos ordenados nomás. Medimos el tamaño, decimos, a los radiólogos les gusta mucho decir masa compleja, masa mixta, ocupando, te mide el tamaño, no te dice si el tamaño solamente es la porción sólida o si toda la lesión, te da 20 medidas. Entonces, esto lo que hace es que vos, como perfil biofísico, se tiene que hacer una hoja realmente, porque vos tenés que tener una hoja donde vayas marcando lo que es lo que ellos hacen, ¿verdad? ¿Cuánto mide la porción sólida, qué escala de color tiene, y van poniendo en orden todos los datos. Porque si no, no puedo hacer análisis, pues. Es el ordenador, ¿no? Porque yo le puedo asegurar que todos necesitamos hacer y otros para describir lo que estamos viendo. Pero esto es lo que se recomienda, ¿verdad? Estas son las guías de consenso, ¿verdad? Sobre todo, como les dije,
Ecografía es un método auxiliar. Hay cosas que se aparecen y aparecen que son obvias. Pero fíjense que ellos por encima de los 10 centímetros igual incluyeron el endometrioma, igual incluyeron al dermoide, igual. ¿Por qué? Porque en algunos está escondidito ahí. También otra cuestión que no es precisamente una célula normal. Entonces, desde el punto de vista legal, ¿verdad? Se hace la descripción. No se puede hacer un diagnóstico. El diagnóstico es anatomopatológico. Yo lo que creo, Ramón, es que el rendimiento de la ecografía para mí es mucho mejor que la resonancia, porque yo he hablado un poco, ¿verdad? Entonces, yo hace rato estoy trabajando con obra. ¿Por la de resonancia? Sí. Y también en el correo ecográfico. Entonces, realmente el rendimiento, lo que pasa es que la resonancia es un estudio estático. Nosotros hacemos estudios En la cantidad, ahí lo que pide es la cantidad del fluido que se fluido tiene. y sirve mucho más para la parte retroperitoneal, por ejemplo, la parte de ganglio. Esa es una zona ayuda bastante la resonancia, pero realmente si se confía ciegamente en la parte ecográfica tiene un rendimiento espectacular para clasificar este tipo de cosas. De muchas cosas mudaron hoy en neumología. Sí. Con cáncer de cuello. Tienen que hacer en todo tienen que hacer resonancia. Y si tiene un ganglio, yo no recomiendo no ni operar. Sí. ¿Sabes, verdad? Hay un ganglio. Se va primero a otra cosa y después. Generalmente nosotros operamos. Sí. Después le controlamos. Pero hoy en día hubo en el webinar también un webinar de cuello, ¿verdad? De cuello. Y los criterios cambiaron muchísimo. O sea, si alguien hace clínica y ve el neo que tenemos mucho neo de cuello, ¿verdad? Yo asumo también, hay que leer. Háganle una resonancia cuando tengan, háganle su cono, háganle una resonancia antes de operar. Porque la conducta cambia, sería un ángel por ahí ya, que está. Y los que están los profesionales nuevos que están regresando de afuera, ¿verdad? Que ya manejan esos criterios y esas recomendaciones. ¿Quiénes son ginecólogos acá? Ay, supongo que lo que yo le estoy diciendo ya sabe, ¿verdad? El orden no me parece que siempre falla en nosotros, no ordenamos. Entonces, estas cosas de repente, lo que van a hacer informes puros de esto, por ejemplo, tienen que hacer la descripción, después agregarle otra vez porras, el iota, todito, tienen que agregarle, pero tienen que hacer la descripción anatómica de lo que ven. Porque si no, después se complica, porque le van a mandar al ginecólogo, y el ginecólogo le ponen porras 3 y no sabe qué es. Entonces, tiene que hacer la descripción y después ponerle el porras o el iota. Se combina, pero el gorro también es mejor cuando es esta última que mucho.